Bien, buen día, profesor Rubén. Este es el video acerca de la novela Un bel morir. Entonces, bueno, em, acerca de esta novela son 3 puntos. Uno, introducción de cómo se narra. Dos, situaciones o fragmentos del libro. Y tres, aspectos del curso y desarrollar la pregunta. Entonces, bien, por la primera parte, respecto a lo que es la introducción de cómo se narra, de cómo se estructura la novela, tengo unos pequeños apuntes de los que me voy a apoyar para poder exponer el video. El primero es que, bueno, la novela, digamos que no tiene un tiempo muy presente y no está diciendo realmente en dónde se escribe, pero por el contexto podemos entender que se está hablando del siglo XX en Colombia, ¿sí? En parte de lo que es la introducción y cómo es la estructura del libro, es una novela que uno no es lineal porque si nos damos cuenta, Macrol y el otro narrador constantemente están cambiando de tiempo. Entonces, está vagando entre lo que son recuerdos, en lo que son cartas, en lo que son vivencias, en lo que es el presente que está viviendo. Entonces, no es lineal. Segundo, genera una reflexión interior porque todo el tiempo, digamos que Macrol se está analizando a partir también de las lecturas que tiene hacia su interior. Entonces, bueno, este tipo de novela es un tipo de novela de estructura continua. Respecto al tema del narrador, tiene dos tipos de narradores que yo identifiqué. Uno es la voz principal, que es la del gaviero, que es Macrol, que es el que cuenta casi que todo el tiempo la historia. Y dos, una que está en primera persona y la segunda, que es una tercera persona, que es una narradora exterior que en teoría diríamos que es el escritor, que es Mutis, que narra más que todo el principio y el final de la historia. Y también hay diversidad de voces porque durante todo el relato de Un buen morir se ven cartas o se ven historias sobre, digamos, Flores Tevez o Ilona, sobre sus viajes, sobre cuando fue marino. Listo. En cuanto a la estructura, digamos que esta es un poco distinta y ahí se podría entrar un poquito al tema de modernidad porque no es una estructura en la novela que tenga división de capítulos, ¿sí? O primera parte, segunda parte, sino que está narrada de manera directa, o sea, completa. Entonces, digamos que entre comillas sería para leer toda la historia de un solo jalón. Eh, y este tipo de como estructura, si no estoy mal, se llama novela fragmentaria, que es porque digamos que la novela se lee, porque está dividida en fragmentos, pero se lee de corrido. Creo que es de estructura continua más que todo. Listo, digamos que otros ámbitos importantes que resalté de la novela era, uno, la búsqueda de sentido, dos, el simbolismo, tres, la forma narrativa. Entonces, digamos, en la parte narrativa, que es parte de la estructura, es un tono narrativo donde se habla mucho del tema existencial, porque Macron todo el tiempo está viendo, digamos, que su vida, qué es lo que está haciendo. Dos, es muy poética en la forma en que está narrada y escrita, y también es muy reflexiva constantemente, precisamente porque Macron está viniendo y volviendo sobre su vida, sobre qué está haciendo, sobre el sentido de lo que está viviendo, ya sea en la cuchilla o cuando está con los Álvarez o cuando está con la mujer ciega. Tiene mucho simbolismo porque constantemente, digamos, como tal, todos los lugares que narra, como desde que llega a donde está la ciega, cuando tiene que subir con las mulas hacia arriba, hacia la cuchilla, cuando va donde los Álvaros, cuando va a la casa de los mineros. Digamos que todo el tiempo está hablando como de metáforas en un tránsito como existencial que está viviendo en esa etapa, más que todo, de esa búsqueda como interior de su vida. Eh, Bien, eso por la primera parte. Eh, por la segunda, que es como las escenas, fragmentos, situaciones de la novela, yo resalté algunas y voy a centrarme más que todo en dos. De las que nombro son, uno es el viaje que hace Macrol hacia la cuchilla, el segundo es el amor que tiene con Amparo María, el tercero es están en desorden. La muerte de los Álvarez cuando digamos que mueren después de que empieza la guerra arriba en la cuchilla. Cuando conoce a los Álvaros y al Suro, cuando está con bueno, conoce a Van Branden, y este le plantea toda la idea del ferrocarril. Cuando conoce a la ciega, o sea, llega como tal a la selva, creo que es, bueno, estoy confundida.
Cuando recuerda a Flores Tevez, a Ilona, a sus viajes también, cuando fue marino. También resaltó el tema de sus lecturas, porque sus lecturas están también muy involucradas en todo lo que es la historia de un Belmorir. Cuando va a la cárcel, cuando entre comillas muere, porque es un tema un poco difícil también, también cuando pues se termina yendo, la soledad, el cansancio, esa reflexión interior, cuando se da cuenta, digamos, del engaño de Van Branden con respecto al tema del ferrocarril. Y en los dos que me quiero centrar más que todo para hablar con más detalles es en el viaje del aserradero y el amor con Amparo María. ¿Por qué? Porque creo que son puntos bastante llamativos e importantes en la novela. ¿Sí? Voy a empezar con el de Amparo María porque me quise centrar en este, porque siento que ella tuvo un papel muy importante en su vida y también me dejó un poco confundida porque digamos que en la novela se narra cuando ellos se escapan con los Álvarez, y don Aníbal y suben arriba y están escapando porque ya está en la cuchilla muy caótico el tema y ellos mueren y Macrol se entera, pero Macrol realmente no toma una posición como de luto o dolor ante la muerte de Amparo María. Entonces me pareció muy curioso porque digamos que la novela realmente se veía como que ella era como una mujer muy importante para él, que era como la mujer que le daba esa paz, esa aceptación, esa tranquilidad. Digamos que creo que era un amor como muy bonito, muy puro y siento que lo centró porque en ese momento de la vida él se sentía muy solo y ella fue una persona que tenía bastante relevancia y compañía para él, entonces sentí que fue como muy inhumano el hecho de que él no haya como mencionado que sintió dolor o pena o estuviera mal porque se enteró no solamente la muerte de los Álvarez, del Suro y de Amparo María y de los demás, sino que realmente sentí que como que esas muertes no hicieron como mucha mella en él. Y de ahí quiero hacer un pequeño fragmento, no lo voy a leer todo porque pues no me alcanza el tiempo. Entonces Amparo María lo miraba en silencio mientras el gaviero hablaba de sus viajes. Había en sus ojos, eh, ta, 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 ta. Y por el otro lado, el otro aspecto que quiero como desarrollar, que me pareció importante, que es, digamos que centrar en la novela, es el viaje a la Aserradero, a la cuchilla. Todo el viaje que tiene Macrol. También me pareció interesante que quiero resaltar en ese punto, que en toda la novela se cambia como el nombre, ¿no? Entonces usan Macrol y usan el Gaviero, ¿sí? Entonces me parece muy interesante porque al principio de hecho me confundió la novela porque yo pensé que estaban hablando dos personas y no, es la misma persona, pero le dicen el Gaviero y le dicen Macrol. Entonces siento que cuando hablan de Macrol es el nombre que usa como tal dentro de todo el desarrollo con Bram Branden, la ciega, y a veces cuando le dicen Macrol siento que es, medias cuando le dicen el gaviero, es porque es Álvaro Mutis refiriéndose a él, aunque no estoy tan segura de esta teoría, pero es algo que planteo. Y ese lo planteo muy más que todo porque siento que ese viaje que hizo todo, o sea, toda la novela que se desarrolla en ese viaje que hizo él, es realmente lo que le está dando el sentido a la novela, ¿no? Y en sentido como tal a la vida de Macron, porque según lo que he entendido toda la novela, digamos que se sentía ya muy cansado, muy agotado, sin sentido, no entendía realmente qué estaba haciendo en la vida, y como que realmente el hecho de que se le haya presentado este viaje, aunque hubiera sido peligroso porque él lo notó, él hubiera querido seguir con esto hasta el final, aunque las consecuencias fueron realmente muy catastróficas y terroríficas porque hubieron muertes de por medio, le tocó escapar, bueno, todo. Siento que fue central porque realmente habló mucho de esa parte existencial, sobre todo el tema de la soledad, el tema de los libros también fue muy influido ahí porque sus libros también estaban hablando un poco de ese sentido, de encontrar qué realmente estaba haciendo con su vida, porque siento que él estaba como en esa monotonía y llegó como ese viaje a ir a subir con las mulas, supuestamente el tema del ferrocarril. Eh, y realmente no fue eso, pero siento que ese viaje le dio realmente a Macron un sentido a su vida, ¿sí? Porque se sentía como perdido. Y voy a resaltar algunas frases del libro que me parecieron importantes y que me hubiera gustado pues, mencionar. Entonces, la primera es, habían hecho los dos una buena amistad a fuerza de construir un clima de confianza y entrega sin reservas. Me parece muy bonita porque es la escena cuando se conoce el Suro con el Gaviero. La otra es, aprendiendo a conformarse sin remedio, pero con creces, con lo que nos es dado fatalmente a cambio de lo que hubiera podido ser y ya no fue. La otra es, esos tráficos a los que nos empuja los años.
todos los tenemos que hacer. Lo malo es que nos toman de sorpresa. Siempre comienzan mucho antes de que nos demos cuenta de que estamos haciéndolos. Siento que ahí también se está narrando un poco la crisis existencial que tiene como el Gaviero. Otro es, estos intentos en que se empeñan los hombres para cambiar el mundo los he visto terminar siempre de dos maneras. O en sórdidas dictaduras indigestadas de ideologías simplistas aplicadas con una retórica no menos elemental, o en fructíferos negocios que aprovechan un puñado de cínicos que se presentan siempre como personas desinteresadas y decentes empeñadas en el bienestar del país y sus habitantes. Sobre el dolor edifican una mentira enorme. Es seguir viviendo lo que me cuesta trabajo no morir. Entonces siento que ahí se está desempeñando, bueno, se está desarrollando mucho el tema de esa crisis que tiene Gaviero sobre el tema de vivir, de también el tema del engaño que hubo con respecto al tema del ferrocarril. Aquí voy a mencionar otra frase. Quien participe a sabiendas o no en cualquier actividad sospechosa pasa a ser candidato para una eliminación sin mayores preliminares. Siento que fue una directa como metáfora o frase a lo que es el contexto colombiano, porque en el tema de la guerrilla, las FARC, de la política, realmente si se ve en algo sospechoso la persona, ya es un indicador de hay que matarlo. Y última, para ya seguir con el tercero, pensó que la verdadera tragedia de envejecer consiste en que allá, dentro de nosotros, sigue un eterno muchacho que no registra el paso del tiempo. Listo. Y para finalizar con el último tema, cómo relacionar la novela con el tema de lo que hemos visto en clase y más que todo con el tema de la modernización. Digamos que en la novela se ve presente tanto en la forma de estructura, en cómo se escribe, se lee la novela y en la novela como tal, el tema de la modernidad. Bueno, me voy a parar en varias cositas. Uno, estamos hablando de violencia del siglo XX, en una industrialización y en una desilusión del progreso. ¿Por qué? Porque digamos que estaba ese sueño con el tema del ferrocarril, del progreso, pero también se sentía, yo siento que estaba muy, muy presente la certeza de la muerte, porque pues el Gaviero sabía que tenía un destino casi que irremediable, que podía morir, ya sea que lo mataron o que muriera. Siento que había esa esperanza, que es parte, creo que de la parte moderna, del ferrocarril, y eso realmente murió porque no llegó ese progreso, o sea, se quedó ahí, ¿sí? Y en varias ocasiones como que ya habían hecho el proyecto del ferrocarril y se cayó y se murió, y luego volvió supuestamente Van Branden con el holandés y los demás, el belga, a reconstruir esa esperanza de que iban a hacer el ferrocarril cuando no fue así. Entonces siento que está esa esperanza y desesperanza del ferrocarril. Eh, Se presenta también la modernización como a Macrol, como un hombre moderno contemporáneo, que está batallando entre lo que es la tradición rural y la modernización caótica, literalmente. Siento que la novela nos presenta muy directamente esa forma caótica en que el mundo se estaba dando, porque digamos que la cuchilla estaba, digamos que entre comillas, muy tranquila, ¿no? Y se da todo este tema de vamos a hacer el ferrocarril, vamos a construirlo, vamos a trabajarlo, y realmente se termina yendo la naturaleza desde antes ya se había consumido los rieles y lo que había quedado, y es esa vaina caótica de vamos a construir progreso, pero es muy caótico porque no está realmente dando frutos. También se presenta el tema de la soledad existencial del hombre moderno, porque pues él constantemente en toda la novela demuestra que está en una crisis existencial de qué está haciendo con su vida y de cómo darle sentido. El proyecto del ferrocarril pues se desmorona, y yo siento que el tramo que hace y bueno, el viaje que hace Macrol de la cuchilla, bueno, de donde está con la ciega, la cuchilla, que se me olvida el nombre, de ese trabajo que está haciendo, pues es, digamos que esa modernización, porque es ese pensamiento del progreso. También pues se muestra pues el fracaso de la modernidad en la novela y a nivel de Colombia, porque se ven ciertos aspectos que resalté como la migración y el desplazamiento, la crisis espiritual, el individualismo y la industrialización del progreso. Ya para acabar en la parte de la estructura, pues es una novela moderna, porque digamos que rompe con ciertos estigmas, estereotipos y marcas que ya tenían, ¿no? Entonces, digamos, es una novela sin capítulos porque su estructura realmente es directa y lineal, no tiene una cronología clara porque está viajando entre tiempos. Eh,
también es porque es bastante reflexiva, porque habla sobre la conciencia macro de su vida, de su sentido. Y más que todo eso es como lo que quería narrar en el video. Sé que me pasé un poco el tiempo, pero es un poquito difícil hablar tantos temas en solamente 12 minutos. Y ya, eso es todo, profesor. Gracias.